Mi hermana y mis padres me echaron de la casa y se quedaron con mi dinero. Eso es todo lo que necesitamos de ti, dijo papá. Así que me fui tranquilamente. Una semana después, mi teléfono explotó con 51 llamadas perdidas. Me llamo Jacob y nunca pensé que estaría escribiendo sobre esto en Reddit. Honestamente, nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Pero aquí estoy, todavía tratando de entender cómo mi propia familia, mis padres y mi hermana, me apuñalaron por la espalda sin dudarlo. Me tomó un tiempo hablar de ello. Al principio, pensé que podía seguir adelante, dejarlo pasar, decirme a mí mismo que no merecían la pena el enfado. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba contar esta historia. No solo para desahogarme, sino porque tal vez alguien más necesite oírla. Tal vez alguien más ignore las señales de advertencia como yo lo hice. Porque si hay algo que he aprendido de todo esto es que las personas más cercanas a ti pueden hacerte el mayor daño. Y a veces ni siquiera se sienten mal por ello. Todo empezó después de que me robaran el apartamento. Se llevaron todo lo de valor, computadoras portátiles, relojes, incluso algunas joyas antiguas de la familia. El seguro cubrió parte, pero no se trataba solo del dinero. La sensación de saber que un extraño había estado en mi casa, revisando mis cosas, me enfermó. Ya no me sentía seguro allí. Así que decidí vender la casa y pensar en mi próximo movimiento. Gano buen dinero en línea, así que no estaba en una mala situación financiera. Pero no quería apresurarme a buscar un nuevo lugar todavía. Mis padres se ofrecieron a dejarme quedarme con ellos por un tiempo. Lo hicieron sonar como si lo hicieran por amabilidad, pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si tenían un plan desde el principio. Al principio, todo estaba bien. Mi hermana todavía vivía allí, y nunca nos llevamos realmente bien, pero me mantuve al margen. Tenía mi propia configuración, mi propio internet, y seguía ganando dinero. Mis padres sabían que no estaba pasando apuros. Sabían que tenía ahorros. De lo que no me di cuenta en ese momento fue de que saber que tenía dinero les hacía sentir que tenían derecho a él. Empezó poco a poco. Mi madre haciendo comentarios sobre cómo la familia ayuda a la familia. Mi padre recordándome lo afortunado que era de tener un lugar donde quedarme mientras resolvía las cosas. Luego, una noche, mi padre mencionó casualmente que mi hermana había encontrado un coche usado que le gustaba. Me miró directamente a los ojos y dijo que no sería una mala idea si la ayudaba. Me reí. Ni hablar. No pensé mucho en ello en ese momento. Pero el cambio fue inmediato. Mi hermana de repente empezó a actuar aún más autoritaria de lo habitual. Hacía rabietas sobre cómo se merecía un coche, cómo yo era egoísta, cómo me acogieron cuando no tenía a dónde ir. Mis padres la alimentaban. La tensión en la casa era insoportable. Empecé a evitarlos todo lo que podía. Me quedaba en mi habitación, salía más, trataba de mantener las distancias. Entonces, una noche, llegué a casa y todo cambió. Mis cosas estaban en el césped de delante. Por un segundo, pensé que tal vez había habido algún tipo de error. Pero entonces vi a mi padre de pie en la puerta, con mi madre detrás de él. Eso es todo lo que necesitamos de ti, dijo. Luego me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí parado, con la mente acelerada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Entonces me di cuenta. La caja fuerte. Tenía $30,000 en efectivo guardados en una caja fuerte en su casa. No era todo mi dinero, pero era una buena parte. Lo había guardado allí porque no quería dejar esa cantidad de efectivo en mi coche o en un hotel. Corrí a mirar, pero había desaparecido. Sentí que se me encogía el estómago. Apreté las manos en puños. Pero me obligué a mantener la calma. Miré la casa, las ventanas oscuras, la gente de dentro probablemente celebrando lo que acababan de hacer. Podría haber golpeado la puerta. Podría haberles gritado. Podría haber llamado a la policía. Pero no lo hice. Cogí mis cosas y me fui como si no me importara. Porque quería que pensaran que estaba derrotado. Quería que pensaran que habían ganado. No fui a un hotel. Fui directamente a casa de mi hermano. A diferencia de nuestra hermana, él era en realidad una persona decente. Cuando le conté lo que había pasado, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente negó con la cabeza y dijo, sí, eso suena a ella. Luego me dio un número. Llama a este abogado. Hazlo ahora. No lo dudé. Hice la llamada. Una semana después, mi teléfono explotó con 51 llamadas perdidas. Mis padres, mi hermana Margaret, incluso algunos parientes con los que no había hablado en años. Porque acababan de recibir la noticia.
Y no tenían ni idea de qué esperar a continuación. Las llamadas no paraban. Las dejé ir al buzón de voz al principio. Y observé cómo mis padres, Margaret e incluso parientes lejanos con los que apenas hablaba intentaban ponerse en contacto conmigo. Sabía exactamente por qué estaban entrando en pánico. Hace unos días, pensaron que habían ganado. Ahora se daban cuenta de lo mal que habían calculado. El abogado trabajó rápidamente. Les envió una notificación legal exigiendo la devolución de mi dinero. Y si no cumplían, estábamos listos para intensificar las cosas. Tenía todas las pruebas que necesitaba. Extractos bancarios que mostraban de dónde venía el dinero. Mensajes de texto entre mi madre y yo en los que mencionaba que lo guardaba en la caja fuerte. Incluso una captura de pantalla de la cámara de seguridad de su propia casa en la que se me veía entrando con él. No había forma de que pudieran darle la vuelta a esto a su favor. Al segundo día, mi madre dejó un largo mensaje de voz. Su voz temblaba mientras preguntaba por qué les estaba haciendo esto. Habló de cómo me acogieron cuando no tenía a dónde ir, de cómo estaba siendo injusto, de cómo debería dejarlo pasar porque en la familia no se hace esto. Esa parte casi me hizo reír. ¿La familia no se hace esto? ¿Qué creía exactamente que me habían hecho? Luego soltó la bomba. No iba a recuperar mi dinero pronto porque ya se habían gastado la mayor parte. No me sorprendió. Ya había visto la publicación de Margaret en Instagram presumiendo de su nuevo coche. Un sedán usado que parecía costar unos $15,000. Incluso lo subtituló, "Por fin tengo el coche de mis sueños". Como si hubiera trabajado para ello o algo así. No solo me habían robado, sino que habían salido y se habían gastado mi dinero inmediatamente, completamente convencidos de que no habría repercusiones. Les di un plazo. El final de la semana. Si el dinero no volvía para entonces, iríamos a juicio. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Al día siguiente, mi padre intentó llamar. Cuando no respondí, envió un largo mensaje de texto sobre cómo estaba destrozando a la familia por dinero. Margaret envió varios mensajes, cada uno más desesperado que el anterior, afirmando que estaba arruinando su vida y que ella apenas estaba sacando nada de ello. Como si eso fuera a marcar la diferencia. Luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido: "No sabes con quién te estás metiendo. Retira la demanda antes de que sea demasiado tarde". Tuve que reírme. En realidad estaban tratando de amenazarme. Le enseñé el mensaje a mi hermano, que suspiró y dijo que probablemente era el tío Mike. Mike era el hermano mayor de mi padre, un tipo al que le gustaba actuar como si fuera una especie de matón clandestino cuando, de hecho, era solo un hombre mayor que había visto demasiadas películas de la mafia. Siempre se metía en cosas que no tenían nada que ver con él y empeoraba las situaciones. Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, reenvié el mensaje a mi abogado, que me aseguró que eso solo fortalecería mi caso. Si querían jugar sucio, yo estaba más que preparado. La guinda del pastel llegó un día después. Mi abogado me llamó sonando casi divertido. Había estado revisando los registros financieros y había encontrado algo interesante. Mis padres no solo se habían gastado mi dinero en el coche de Margaret. También habían usado parte para pagar un préstamo vencido. Un préstamo que, según la documentación, había estado en mora durante meses. No solo me habían robado, habían estado en problemas financieros mucho antes de eso. Y yo, sin saberlo, me había convertido en su salida. Ahora todo tenía sentido. El repentino cambio de actitud. La presión para ayudar. Nunca me acogieron porque quisieran apoyarme. Me vieron como un cajero automático andante. Pero ahora tenían un problema mucho mayor. Porque si pensaban que esta demanda iba a desaparecer, se llevarían una desagradable sorpresa. Cuando llegó el viernes, esperaba que ocurriera una de dos cosas. O mis padres me devolverían el dinero, o seguiríamos adelante oficialmente con la demanda. En cambio, sucedió algo aún mejor. Mi abogado había estado investigando sus registros financieros. Y lo que encontró no solo fue interesante. Fue la prueba de que mis padres habían estado en problemas mucho antes de que decidieran robarme. Sus deudas no solo eran morosas, eran masivas. Préstamos sin pagar, facturas sin pagar, incluso una tarjeta de crédito que había llegado al límite hace más de un año y apenas se había tocado desde entonces. Los $30,000 que me quitaron no eran solo para el coche de Margaret. Habían usado una buena parte para pagar un préstamo vencido que tenían pendiente. No eran solo codiciosos, se estaban ahogando. Y habían decidido que yo sería su salvavidas. Todo tenía sentido ahora. La forma en que mi madre seguía recordándome como la familia ayuda a la familia.
La presión para contribuir al coche de Margaret. La forma en que se volvieron contra mí en el momento en que dije que no. No me habían acogido por amabilidad. Vieron mi dinero, se dieron cuenta de que era financieramente estable y decidieron que yo era su salida. Lo más gracioso es que, incluso después de todo eso, seguían sin pensar que yo seguiría adelante con la demanda. El último día antes de que mi abogado presentara la demanda, mi padre finalmente me llamó. Cogí el teléfono solo para escuchar qué tipo de excusa iba a inventar. No empezó con una disculpa. No admitió nada. En cambio, se lanzó a una larga diatriba sobre cómo estaba sometiendo a la familia a un estrés innecesario y arrastrando su nombre por el barro. Habló de respeto, lealtad y de cómo necesitaba hacer lo correcto dejando pasar esto. Luego, se le escapó. Dejó escapar que ya habían hablado con su propio abogado. Y su abogado les había dicho que no tenían una buena defensa. Lo sabía. Sabían que estaban jodidos. Mantuve la voz tranquila y le dije que tenía una última oportunidad de devolverme el dinero antes de que las cosas empeoraran. Intentó discutir, intentó hacerme sentir culpable. Pero no lo dejé. Simplemente dije, arregla esto ahora o iremos a juicio. Luego colgué. Menos de una hora después, Margaret empezó a enviarme mensajes de texto. Al principio solo eran insultos. Me llamaba egoísta, decía que era un hermano terrible, que estaba arruinando su vida por un estúpido coche. Pero luego su tono cambió. Parecía nerviosa. ¿De verdad vas a llevar esto a juicio? Es solo dinero, Jacob. ¿De verdad lo necesitas tanto? Ya ganas mucho. ¿Por qué nos haces esto a mamá y a papá? Los ignoré. Los dejé sudar. Esa noche, mi hermano y yo salimos a tomar algo. Hablamos de lo loca que se había vuelto toda la situación. De cómo Margaret y mis padres habían conseguido convertir algo tan simple como devolver el dinero que habían robado en un completo desastre. Nos reímos de lo rápido que se habían derrumbado bajo la presión. Entonces, justo cuando estaba tomando un sorbo de mi cerveza, el teléfono de mi hermano vibró. Era nuestro padre. Le había enviado un mensaje que simplemente decía, dile a Jacob que revise su cuenta bancaria. Abrí mi aplicación bancaria, medio esperando otro truco. Pero allí estaba. $30,000 transferidos directamente a mi cuenta. Sin nota, sin disculpas, sin nada. Debería haberme sentido aliviado. Se había acabado, ¿verdad? Pero algo no se sentía bien. Efectivamente, mi abogado me llamó a la mañana siguiente con una actualización. Había recibido un informe sobre de dónde había venido el dinero. Mis padres no habían usado su propio dinero para pagarme. Habían vaciado una cuenta de ahorros conjunta que tenía el nombre de Margaret. No asumieron la responsabilidad. Ni siquiera intentaron arreglar lo que habían hecho. En cambio, habían echado a Margaret debajo del autobús. Ahora era ella la que entraba en pánico. Los mensajes empezaron a llover. Pero esta vez no estaba enfadada conmigo. Estaba enfadada con ellos. ¿Estás bromeando? Se quedaron con mis ahorros para pagarte. Ni siquiera recibí todo el dinero y ahora estoy arruinada. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sabías que esto pasaría. No respondí. Simplemente me senté y observé cómo se desarrollaba el caos. Mi madre empezó a enviarme mensajes de texto, tratando de hacer de pacificadora, diciendo que todos necesitábamos unirnos como familia ahora que las cosas se habían resuelto. Mi padre me envió un solo mensaje diciendo que era hora de dejar que la familia sanara. Mientras tanto, Margaret estaba perdiendo la cabeza. Había estado enfadada con ella durante días, pero ahora solo me divertía. Se habían vuelto contra mí porque pensaban que era prescindible. Pensaban que podían deshacerse de mí y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y ahora le habían hecho exactamente lo mismo a Margaret. El karma había funcionado más rápido de lo que esperaba. Pero aún no había terminado. Recuperar mi dinero debería haber sido el final. Pero no lo fue. Pensé que una vez que me pagaran, podría finalmente lavarme las manos de ellos, cortar por lo sano y seguir adelante. Pero de lo que no me di cuenta fue de que al obligarlos a pagarme tan rápido, había desencadenado sin querer algo mucho mayor. Algo que estaba a punto de convertir sus vidas en una pesadilla. 3 días después de que el dinero llegara a mi cuenta, mi prima Olivia me llamó de la nada. No éramos tan cercanos, así que sabía que algo pasaba. No perdió el tiempo. Mamá y papá finalmente te pagaron. Me sorprendió. ¿Cómo lo sabes? Se rió. Pero no era una risa normal.
Era el tipo de risa que la gente hace cuando sabe que algo está a punto de volverse muy complicado. Porque pidieron prestado a literalmente todos en la familia para hacerlo. Me enderecé. ¿Qué? Sí. No tenían el dinero, así que fueron por ahí pidiendo ayuda a cualquiera lo suficientemente estúpido como para escuchar. Aparentemente, mis padres habían entrado en modo de pánico total cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio sobre la demanda. En lugar de intentar llegar a un acuerdo, corrieron hacia todos los parientes que pudieron, contando una historia triste sobre estar en problemas financieros temporales y necesitar ayuda. Habían recurrido a tías, tíos, primos, cualquiera que les escuchara. Y lo mejor de todo, habían pedido prestado a las personas equivocadas. Mi padre, en su infinita sabiduría, había pedido prestado una gran cantidad al tío Mike. El mismo tío Mike que me había enviado ese patético mensaje de texto de no sabes con quién te estás metiendo hacía solo unos días. Y ahora eran ellos los que estaban en un gran problema. Revisé mi teléfono, y efectivamente, el chat grupal familiar había explotado. Mi madre estaba siendo criticada a diestro y siniestro. Una de mis tías acababa de exigir que le devolvieran el dinero para finales de semana. Mi padre intentó defenderse diciendo que era cosa de familia y que solo necesitaban algo de tiempo. Nadie se lo creyó. Y el tío Mike no solo estaba enfadado, estaba furioso. Descubrí más tarde que le había dado dinero a mi padre para gastos de negocios meses antes. Dinero que misteriosamente nunca se devolvió. Así que cuando mis padres volvieron arrastrándose hacia él, asumió que estaban desesperados. Les dio un préstamo, pero solo porque juraron que lo devolverían rápidamente. Solo que ahora no tenían forma de hacerlo. Así que el tío Mike empezó a hacer amenazas. No solo las típicas amenazas de quiero que me devuelvan mi dinero. Les dijo que si no le pagaban inmediatamente, iría directamente al resto de la familia y expondría todo. Sus deudas, sus mentiras, sus hábitos de gasto. Y peor aún, conocía gente. No en el sentido mafioso que le gustaba fingir, sino en el sentido de voy a hacerte la vida imposible. Tenía contactos con gente del negocio de mi padre. Y dejó muy claro que si no veía su dinero pronto, la reputación de mi padre se hundiría con él. Mi padre perdió los papeles. Llamó a mi hermano e intentó ponerlo de su lado. Mi hermano no solo lo ignoró. Fue a su casa solo para restregárselo. Y fue entonces cuando me dijo la verdad. Sabes que también intentaron tenderme una trampa a mí, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que quería decir. Nunca había mencionado nada parecido antes. Sí, dijo. Cuando estaba en la universidad, ahorré unos cuantos miles de dólares trabajando a tiempo parcial. Iba a usarlos para un coche algún día. Papá se ofreció a ayudarme a invertirlo para que pudiera duplicarlo. Ya sabía dónde iba esto. Se quedó con mi dinero, continuó mi hermano. Lo perdió en alguna inversión turbia y luego fingió que nunca había pasado. Cuando le pregunté al respecto, me dijo que no debería haber confiado en él y que era una lección de responsabilidad financiera. Me quedé sin palabras. Siempre había sabido que nuestros padres tenían favoritos, pero nunca me di cuenta de lo malo que era para él. Y de repente, todo tenía sentido. ¿Por qué mi hermano nunca había dependido de ellos para nada? ¿Por qué nunca había parecido tan cercano a ellos como Margaret? Lo habían quemado años atrás, igual que intentaban quemarme a mí ahora. Pero aquí está la clave. Mi hermano nunca lo había olvidado. Simplemente había estado esperando el momento perfecto para vengarse de ellos. Y ahora veía su oportunidad. Al día siguiente, mi hermano hizo algunas llamadas telefónicas a nuestra familia extendida. Personas a las que mis padres aún no les habían pedido prestado. Y se aseguró de que supieran todo. Cómo nuestros padres me habían robado. Cómo lo habían engañado a él en el pasado. Cómo habían manipulado a familiares para que les dieran dinero con historias tristes falsas. Y así, se volvieron completamente intocables. Nadie en la familia quería tener nada que ver con ellos. Uno de mis tíos incluso los llamó timadores a la cara. Mientras tanto, Margaret seguía enloqueciendo después de darse cuenta de que nuestros padres habían usado sus ahorros para pagarme. Intentó que le devolvieran el dinero, pero ahora que estaban ocupados lidiando con todos los demás a los que les debían, recibió el mismo trato que me habían dado a mí. Ignorada, apartada, tratada como un inconveniente. Lo mejor de todo es que intentó llamarme y pedirme que le devolviera el dinero. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego, solo por diversión, le envié un mensaje de texto, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? No respondió. En ese momento, mis padres habían tocado fondo oficialmente. Habían pedido prestado dinero que no podían devolver.
Habían arruinado su reputación en la familia. Nadie confiaba en ellos. Y ahora estaban completamente solos. Yo había terminado con ellos. Mi hermano había terminado con ellos. La familia había terminado con ellos. Habían pasado años tratando a la gente como si fuera desechable. Ahora eran ellos los que estaban siendo desechados. Ha pasado tiempo desde que todo sucedió, así que pensé en volver con una actualización. Mucho ha cambiado. Y para ser honesto, todavía estoy tratando de procesar lo rápido que todo se derrumbó para ellos. No para mí. Empecemos con las buenas noticias. Me mudé a mi nuevo apartamento hace unas semanas, y es fácilmente el mejor lugar en el que he vivido. Me tomé mi tiempo para elegir la ciudad adecuada, el edificio adecuado. Y finalmente tengo un lugar que realmente se siente como un hogar. No más andar con pies de plomo. No más drama constante. No más tratar con personas que solo me veían como un cheque de pago. La vida ha sido pacífica. Casi demasiado pacífica. No me di cuenta de cuánto estrés estaba cargando hasta que finalmente lo eliminé todo. Pero por mucho que las cosas hayan mejorado, todavía hay una sensación extraña que no puedo evitar. Como si mi propia familia hubiera muerto y yo fuera el único que queda. Nunca pensé que diría esto, pero mis padres y Margaret se sienten como completos extraños para mí ahora. Y supongo que, en cierto modo, siempre lo fueron. Simplemente no lo veía antes. Ahora, la parte inesperada. Hace unos días, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente las ignoro, pero por alguna razón, respondí. Era Margaret. Casi colgué inmediatamente, pero antes de que pudiera, ella soltó, me mudé. Me quedé helado. De todas las cosas que pensé que iba a decir, esa no era una de ellas. Aparentemente, después de todo lo que había pasado, mis padres empezaron a tratarla como el problema. La culpaban por ponerse de mi lado, aunque en realidad nunca lo hizo. Peleaban todo el tiempo, principalmente por dinero. Y cuando finalmente los confrontó por haber usado sus ahorros, mi padre le dijo que debería estar agradecida de que la estuvieran ayudando tanto como lo estaban haciendo. ¿Les suena familiar? Finalmente se dio cuenta de que tampoco se preocupaban por ella. No realmente. Solo era valiosa para ellos mientras fuera útil. En el momento en que se convirtió en una carga, también se volvieron contra ella. Así que se fue. Sin dinero, sin plan. Simplemente hizo las maletas y se mudó con una amiga. Luego, me hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Crees que podríamos hablar? Me quedé sentado allí por un largo momento, mirando por la ventana de mi nuevo apartamento, pensando en todo lo que había hecho, todo lo que había dicho. Y entonces le dije la verdad. No lo creo, Margaret. Se quedó en silencio por un rato. Luego, simplemente dijo, sí, eso pensé. Y colgó. No sé cómo se siente ahora. Y no creo que me importe. Tal vez algún día pueda dejarlo pasar. Tal vez algún día no me sienta tan amargado. Pero por ahora, solo me estoy centrando en mí mismo. Actualización. Pensé que había terminado con esta historia. Pensé que había cerrado el capítulo, seguido adelante y dejado todo atrás. Pero la vida tiene una forma divertida de lanzarte sorpresas cuando menos te lo esperas. Hace unos días, recibí un correo electrónico. No una llamada, ni un mensaje de texto. Un correo electrónico de mi padre. Al principio pensé que era spam, o tal vez algún intento de hacerme sentir culpable de nuevo. Pero cuando lo abrí, me di cuenta de que era algo completamente diferente. Era una solicitud de empleo. Tuve que leerlo 3 veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Mi propio padre, que me echó, me robó, puso a toda la familia en mi contra, me estaba pidiendo un trabajo. Para contextualizar, mi negocio en línea ha ido muy bien. Mejor que nunca, en realidad. Ya no solo trabajo para mí mismo. Me he expandido, he contratado a un pequeño equipo y he empezado a trabajar en proyectos más grandes. Supongo que corrió la voz y, de alguna manera, mi padre se enteró de que me iba aún mejor después de cortar por lo sano con ellos. Su correo electrónico estaba escrito como si fuéramos conocidos lejanos, no padre e hijo. Sin disculpas, sin mención de lo que había pasado. Solo algunas tonterías sobre cómo había estado buscando nuevas oportunidades y cómo pensaba que podíamos dejar atrás el pasado y trabajar juntos. Incluso adjuntó su currículum. Me senté allí, mirando la pantalla, sintiendo todas las emociones posibles a la vez. Enfado, incredulidad, diversión. Y luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan patético.
El mismo hombre que una vez me dijo que estaba destrozando a la familia por dinero ahora venía a mí como si fuera un gerente de contratación cualquiera que pudiera salvarlo. Ni siquiera respondí. Simplemente reenvié el correo electrónico a mi hermano con el asunto: «Te va a encantar esto». Me llamó 5 minutos después, muerto de risa. Me dijo que después de que corté por lo sano con ellos, las cosas solo habían empeorado para nuestros padres. La familia dejó de confiar en ellos, el dinero se agotó y las deudas seguían acumulándose. El tío Mike seguía persiguiéndolos por su préstamo, y no tenían forma de pagarle. Estaban desesperados. Así que ahora mi padre, que siempre actuaba como si fuera el más inteligente de la sala, estaba lo suficientemente desesperado como para venir arrastrándose a mí en busca de ayuda. No sé qué tipo de respuesta esperaba. Pero sí sé exactamente lo que hice. Marqué el correo electrónico como spam y seguí con mi día. Y fue entonces cuando realmente me di cuenta. Ya no me importaba. Ni la venganza, ni demostrar nada, ni tener la última palabra. Ya no eran mi problema. Y eso, más que nada, se sintió como la verdadera victoria.